Mientras Israel y Estados Unidos celebraban lo que sus líderes llamaban con arrogancia una pausa estratégica, mientras los analistas internacionales en los estudios de televisión de Washington y Londres hablaban de una desescalada definitiva y mientras el mundo entero respiraba aliviado pensando que la guerra más peligrosa del siglo XXI finalmente había encontrado una salida diplomática, en las sombras de la meseta iraní se estaba gestando una realidad muy distinta. Irán no estaba descansando, estaba ejecutando la operación de reposicionamiento militar más grande, compleja y silenciosa de la historia moderna de Medio Oriente. No estamos hablando de un simple ajuste de piezas o de un movimiento de tropas menor, estamos hablando de la reubicación coordinada de 1000 misiles balísticos de mediano alcance. 1000 armas estratégicas de última generación, cada una de ellas capaz de alcanzar y borrar del mapa cualquier punto crítico en Israel, Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos y, lo que es más grave para el Pentágono, cada base militar estadounidense en la región. Estos misiles no fueron destruidos por la presión de la máxima presión, ni desmantelados por las promesas diplomáticas, fueron movidos, reubicados, camuflados y reorganizados bajo el manto de un alto al fuego que, para el régimen de Teherán, nunca fue una tregua, sino una ventana de oportunidad táctica diseñada para el engaño. Reportes de inteligencia filtrados este 12 de abril de 2026 confirman que Irán utilizó las últimas 3 semanas de cese al fuego no para sentar las bases de una paz duradera, sino para reconfigurar completamente su arquitectura de ataque balístico. Las líneas de comando y control que el Mossad y la CIA afirmaban haber suprimido, bombardeado y desmantelado durante la fase más caliente del conflicto, ahora han sido completamente restauradas. Pero aquí está el dato que ha provocado el pánico en los búnkeres de Tel Aviv. No se reconstruyeron en los sitios de lanzamiento que ya estaban en los mapas de objetivos occidentales. Se instalaron en ubicaciones nuevas y ocultas que la inteligencia satelital no detectó a tiempo. Esto significa que la próxima fase de la guerra no será una continuación de lo que vimos antes, será un evento mucho más letal, coordinado y devastador. Irán convirtió el alto al fuego en una operación militar encubierta de escala masiva, y nadie en el mundo occidental lo vio venir hasta que los camiones ya estaban en sus nuevas posiciones de tiro. Para entender la magnitud del engaño, debemos retroceder al 22 de marzo de 2026. Después de 22 días de combates brutales que dejaron miles de muertos y precios del petróleo superando los $115 por barril, el mundo se detuvo ante el anuncio de un cese al fuego mediado por China y Rusia. Los términos parecían claros y estrictos. Irán debía aceptar una verificación internacional de su inventario de misiles a cambio de un respiro en los ataques a su infraestructura crítica y petrolera. Teherán aceptó públicamente con una sonrisa diplomática, pero mientras sus diplomáticos daban la mano en Islamabad y Pekín, en la oscuridad de las regiones montañosas de Kermanshah, la realidad era diametralmente opuesta. Durante las primeras 48 horas del cese al fuego, los satélites espía estadounidenses KH-11 y los sensores de alta resolución de Planet Labs registraron una disminución drástica en la actividad militar en las bases conocidas del IRGC en Isfahan, Tabriz y Hamadán. Todo indicaba que Irán estaba cumpliendo y retirando sus activos. Pero esa era la máscara de la operación. Mientras los analistas en Langley monitoreaban las instalaciones vacías, Irán estaba dispersando su arsenal hacia cientos de ubicaciones secundarias que nunca habían sido detectadas. Lo más ingenioso de esta maniobra fue el uso del escudo civil logístico. Miles de camiones comerciales de carga pesada, absolutamente indistinguibles del tráfico de mercancías ordinario que abastece a las ciudades iraníes, trasladaron los lanzadores móviles por las autopistas en convoys que parecían simples entregas de suministros. Bajo las lonas de esos camiones no había alimentos ni materiales de construcción, había misiles balísticos cargados con combustible sólido, listos para ser desplegados en menos de 10 minutos. La cifra de 1000 misiles balísticos reubicados cambia radicalmente toda la matemática de la guerra. Durante los 22 días de combate previo, Irán lanzó aproximadamente 600 misiles. Eso significa que el arsenal reposicionado ahora es casi el doble de todo lo que dispararon durante la fase más intensa del conflicto. No estamos ante un remanente de capacidad, estamos ante un ejército balístico renovado, distribuido en más de 200 ubicaciones móviles y listo para golpear con una saturación que las defensas de Israel simplemente no podrán procesar. Debemos ser técnicamente precisos sobre lo que contienen estos sitios de lanzamiento dispersos, porque el peligro ha evolucionado. Ya no estamos ante los viejos misiles de combustible líquido de la era de la Guerra Fría que requerían horas de preparación visible para los satélites antes de ser disparados. La mayoría de estos 1000 misiles son sistemas de última generación como el Keybar Sekan, el Fatah y el Khorramshahr 4. Estos misiles utilizan combustible sólido,
lo que les permite ser lanzados de forma casi instantánea desde el momento en que reciben la orden. Pero hay algo más: cuentan con cabezas de guerra maniobrables, conocidas como MARV, que realizan correcciones de trayectoria impredecibles en plena reentrada atmosférica. Esto los hace casi inmunes a los interceptores actuales, que calculan trayectorias balísticas fijas. Con alcances que oscilan entre los 1.500 y los 2.000 kilómetros, Irán tiene ahora la capacidad de golpear desde sus provincias occidentales cualquier instalación crítica en un radio que abarca desde el reactor nuclear de Dimona hasta la base aérea de Nevatim y todos los centros de datos que gestionan la infraestructura de energía de Israel y sus aliados. Pero el aspecto más crítico y quizás el más humillante para la inteligencia occidental es la restauración total de las líneas de comando y control. Durante la fase activa de la guerra, Estados Unidos e Israel lanzaron ataques cibernéticos masivos que supuestamente habían dejado a la Guardia Revolucionaria ciega y sorda. Sin embargo, la inteligencia del 12 de abril revela que Irán ha implementado una red de fibra óptica enterrada a gran profundidad que es totalmente inmune a la interceptación remota y a los ataques de pulso electromagnético. Han desplegado sistemas de mensajería encriptada con algoritmos propios que corren sobre redes comerciales 4G y 5G, camuflando las órdenes militares entre el tráfico de datos de millones de civiles. Es como buscar una aguja en un pajar digital de proporciones continentales. Además, han introducido drones de comunicación de corto alcance que actúan como nodos de enlaces saltarines, eliminando la necesidad de transmisiones de radio de largo alcance que podrían ser trianguladas por los aviones de guerra electrónica de la OTAN. Irán aprendió de sus errores en las primeras 3 semanas y construyó una arquitectura diseñada para operar con total eficacia incluso si el enemigo tiene la superioridad aérea total. La matemática defensiva para Israel es hoy una pesadilla operacional sin precedentes. Durante las 3 semanas de combate de marzo, Israel utilizó una proporción de aproximadamente $1 interceptores por cada misil entrante, para asegurar una tasa de éxito que protegiera a su población. Con 1.000 nuevos misiles posicionados y listos para una salva coordinada, Israel necesitaría al menos 2.000 interceptores adicionales de los sistemas Eru, David Sling e Iron Dome. El problema es que el inventario actual es limitado. Los informes indican que solo tienen aproximadamente 500 en stock en este momento, y la capacidad de producción de empresas como Rafael y Boeing es de apenas 30 unidades por mes. A ese ritmo de fabricación, Israel tardaría años en reponer el stock necesario para enfrentar una salva que Irán tiene capacidad de lanzar en una sola noche de furia. Los misiles iraníes están ahora dispersos en provincias como Lorestán e Ilam, regiones de geografía montañosa y accidentada donde un ataque preventivo requeriría golpear cientos de puntos de forma simultánea. Realizar una operación así exigiría miles de municiones de precisión y expondría a la Fuerza Aérea Israelí a las defensas S-300 y Bavar 373, que también han sido reposicionadas y camufladas con redes de interferencia activa. El plan operativo de la Guardia Revolucionaria, según los documentos entregados por un desertor de alto rango, consiste en un ataque de saturación coordinado en 3 fases, diseñado específicamente para quebrar la defensa aérea israelí por volumen puro de blancos. La fase 1 comenzaría con el lanzamiento masivo de 300 drones Chad 136. Estos drones son lentos, ruidosos y baratos, y ese es precisamente el objetivo estratégico, actuar como cebos. Se envían para obligar a Israel a activar todos sus radares, revelando sus posiciones, y para que agote sus interceptores más económicos en amenazas que cuestan menos que un coche usado. La fase 2, iniciada apenas 15 minutos después, vería el disparo de 200 misiles de crucero de vuelo bajo, diseñados para serpentear por los valles y evadir la detección temprana de los radares de largo alcance. Finalmente, la fase 3 lanzaría la ola principal de 500 misiles balísticos maniobrables de alta velocidad. El sistema de defensa de Israel no está diseñado para procesar 1000 amenazas convergentes de forma simultánea desde múltiples vectores geográficos. Los radares se saturarán de ruido, los algoritmos de asignación de blancos entrarán en conflicto y las ojivas impactarán inevitablemente en refinerías, plantas eléctricas y centros de población. Esta reorganización masiva ocurrió ante los ojos de los inspectores internacionales de la ONU y las agencias de verificación. Mientras los líderes de Occidente declaraban una victoria diplomática y los medios de comunicación publicaban artículos optimistas sobre una desescalada exitosa, Teherán estaba moviendo sus piezas para el jaque mate definitivo. El error estratégico de Occidente fue asumir que el alto al fuego era el resultado de la debilidad iraní, cuando en realidad fue una maniobra operacional para reorganizar un arsenal mucho más letal que el que tenían antes de empezar la guerra. Irán no fue disuadido, se preparó.
El 12 de abril de 2026 será recordado como el día en que el mundo descubrió que el cese al fuego no fue más que una pantalla de humo para la mayor reorganización militar ofensiva en la historia moderna de la región. La próxima ola de ataques no será como nada de lo que hayamos visto antes, será el intento definitivo de Irán por romper el equilibrio de poder en Medio Oriente de forma irreversible. El tablero está roto, las reglas de la diplomacia han fallado y el futuro se decidirá por la velocidad del combustible sólido y el silencio de las redes de fibra óptica en las montañas de Persia. La pregunta para Washington y Tel Aviv ya no es cómo mantener la paz, sino cómo sobrevivir a la tormenta que ellos mismos permitieron que se formara durante la tregua. Detrás de esta tecnología, también hay un impacto sistémico que no podemos ignorar. El 30% del fertilizante nitrogenado de todo el planeta pasa por el estrecho de Hormuz, y el reposicionamiento de misiles iraníes en la costa significa que Teherán tiene ahora un control físico absoluto sobre la seguridad alimentaria del mundo. No es solo una crisis de energía, es una crisis de supervivencia global. La interrupción del suministro de amoníaco garantiza que las cosechas del próximo año sean insuficientes, disparando los precios de la comida a niveles que causarán inestabilidad social en todos los continentes. Irán lo sabe y lo usa como escudo. Saben que una invasión terrestre para destruir este arsenal disperso sería una misión suicida que duraría años y costaría billones de dólares, algo que las economías occidentales, ya golpeadas por la inflación y la crisis energética, no podrían soportar sin colapsar internamente. El error de asumir que las pérdidas militares habían quebrado la voluntad de Teherán es quizás el fallo de inteligencia más grande desde la guerra de Irak. Irán perdió a más de 3.000 militares y su infraestructura petrolera sufrió daños severos, pero para un régimen que piensa en términos de décadas y siglos, esas son pérdidas aceptables a cambio de la posición estratégica que han logrado durante estas 3 semanas de paz. El alto al fuego no fue una capitulación, fue una maniobra de reabastecimiento. Mientras los políticos firmaban papeles en Islamabad, los ingenieros iraníes estaban calibrando los sistemas de guía de 1.000 misiles que ahora apuntan directamente al corazón de Occidente. La guerra no se detuvo, solo cambió de forma, y cuando el silencio de la tregua se rompa, lo hará con el estruendo de un arsenal que nadie se atrevió a detener cuando todavía era posible. El tablero ha sido pateado, las reglas han cambiado y el futuro de la paz mundial pende hoy de un hilo que está a punto de cortarse.